Uno de los temas más problemáticos que ha surgido en Colombia en los últimos años ha sido el consumo de sustancias estupefacientes. Pues de un lado tenemos a las personas que consumen sustancias estupefacientes y que quieren de alguna manera que también se les respete sus derechos al desarrollo de la libre personalidad y poder consumir este tipo de sustancias en cualquier parte sin ningún problema. Pero también tenemos de otro lado a las personas que no son consumidoras y que ven esto también como una agresión a sus derechos fundamentales, porque hay personas que consumen en sitios públicos y ellos tienen que compartir estos espacios con estas personas y ven entonces esto como una agresión también a sus derechos fundamentales, al derecho de sus hijos, cuando este tipo de consumo se hace en un parque. Pero hoy quiero dar un análisis jurídico y una vista jurídica sobre la normatividad que se ha venido rigiendo en Colombia para reglamentar el consumo de este tipo de sustancias en lugares públicos y abiertos al público, y cómo hoy la jurisprudencia ha venido también modificando estas situaciones y en qué panorama estamos hoy entonces los colombianos frente al consumo de sustancias estupefacientes. Con la expedición de la Ley 1801 de 2016, que es el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, se reglamentó expresamente la prohibición de consumir sustancias estupefacientes en lugares públicos, abiertos al público o que siendo privados trascendieran a lo público. Allí en el artículo 33 y en el artículo 140 se hacía expresamente la prohibición a consumir sustancias alcohólicas y sustancias psicoactivas en estos lugares. El artículo 140 de alguna forma desarrolla más este tipo de lugares y discrimina estos lugares públicos como parques, hospitales, centros de salud, coliseos, estadios, y nos define que en general todo tipo de sitio público estaba prohibido consumir este tipo de sustancias. Posteriormente fue expedido el decreto 1844 de 2018. Allí se reglamentó el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en lo referente al porte, entrega, tenencia, distribución y comercialización de drogas o sustancias prohibidas. Allí se reglamentó específicamente el procedimiento que debe seguir la autoridad de policía frente a las presuntas infracciones derivadas del porte o tenencia de este tipo de sustancias. Hay que tener en cuenta que este procedimiento solamente se va a llevar a cabo cuando se presenten situaciones donde las cantidades de estas sustancias psicoactivas o sustancias prohibidas sean determinadas como dosis personal. Cuando esa cantidad de esas sustancias exceda esta cantidad mínima establecida en la ley como dosis personal, pues la policía deberá proceder a poner a disposición a la persona de la Fiscalía General de la Nación, porque estaría incurriendo ya no en una infracción del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, sino en un delito contemplado en el Código Penal colombiano. Este decreto entonces reglamenta el procedimiento a seguir en las infracciones relacionadas con el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en lo referente al porte de estas sustancias y establece que la autoridad de policía debe aplicar el proceso verbal inmediato establecido en este mismo Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, y lo que debe hacer la autoridad de policía es abordar al ciudadano, requerirlo por la presunta infracción que está realizando, incautarle la sustancia y destruir el bien, es decir, destruir la sustancia inclusive en ese procedimiento, escucharlo en descargos y realizarle una orden de comparendo para que comparezca ante la autoridad competente, en este caso el inspector de policía, para que sea escuchado en descargos y éste determine si le corresponde una multa o una sanción de acuerdo a lo establecido en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Extinguida entonces la prohibición de consumir o portar estupefacientes con dosis personal en lugares públicos, abiertos al público o que privados trasciendan a lo público, queda vigente el decreto 1844 de 2018 que reglamenta el Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana en lo referente al porte, tenencia, entrega, distribución y comercialización de drogas prohibidas en el territorio colombiano. No obstante, este decreto también sufre una demanda por inconstitucionalidad en su artículo primero. Sin embargo, el Consejo de Estado en abril de 2020 se pronuncia frente a esta demanda y niega las pretensiones del demandante. También allí considera que, sin embargo, se debe condicionar la aplicación de este decreto porque se tienen que dar unas circunstancias especiales de acuerdo a las siguientes especificaciones. Lo primero es que el Consejo de Estado determina
que este decreto se aplicará solamente en lo que concierne al porte, tenencia, posesión de sustancias estupefacientes cuando esa conducta del consumidor traspase su esfera íntima, es decir, que se relacione con dos situaciones específicas. Lo primero es que esa conducta de porte, tenencia o posesión tenga relación con comercialización o distribución de la sustancia. Y lo segundo es cuando se afectan derechos de terceros o derechos colectivos. El Consejo de Estado también se pronuncia sobre una situación especial y es que condiciona la aplicación del proceso verbal inmediato, que es el que realiza la autoridad policial cuando se presentan estas situaciones de porte, tenencia o posesión de sustancias estupefacientes que puedan dar lugar a presuntas infracciones determinadas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Establece aquí el Consejo de Estado que la Policía Nacional única y exclusivamente podrá hacer uso de este proceso verbal inmediato, cuando se requiera verificar que esa dosis está siendo utilizada para fines distintos al consumo. ¿En torno a qué? En torno a que existen evidencias que pueden estar afectándose derechos de terceros o derechos colectivos. Es decir, que la Policía Nacional no puede incautar la sustancia por el simple hecho de encontrarle una dosis mínima a una persona o proceder, como lo dice este decreto, a aplicar el proceso verbal inmediato, que es a la destrucción del bien, a la realización de una orden de comparendo para que comparezca ante la autoridad y responda por una posible infracción, sino que aquí lo que debe presentarse es situaciones especiales. La Policía Nacional debe tener previamente evidencias, motivos fundados que les lleven a ellos a verificar de que efectivamente esa dosis personal que porta esa persona está siendo utilizada o va a ser utilizada para fines distintos del consumo, no a capricho de la autoridad policial, sino que debe determinarse previamente por la existencia de evidencia o motivos fundados. Hay que tener en cuenta también que la dosis personal no siempre está relacionada con el consumo. También se pueden dar situaciones en que las personas o una persona que le sea hallada una dosis personal pueda ser capturada en ese momento, pero ello digamos que no obedece directamente a ese porte de esa dosis mínima, sino que muy probablemente ya la Fiscalía General de la Nación previamente adelantó actos de investigación que le permiten inferir que esa persona está relacionada con la comercialización y distribución de sustancias estupefacientes. En ese sentido, entonces, la persona no estaría inmersa dentro de la reglamentación del decreto 1844/2018 y dentro del proceso verbal inmediato que podría en un eventual momento realizársele, sino que estaría aquí cometiendo un delito tipificado en el Código Penal colombiano. Y en este entendido, entonces, tendría que ir ante la justicia a responder por este delito frente a un juez de la República. Este es el panorama jurídico entonces en lo que respecta al consumo, porte, tenencia o posesión de sustancias estupefacientes relacionadas con lo que tiene que ver con la dosis mínima o dosis personal. Los invito entonces a que me sigan en mis redes sociales para que puedan recibir información de interés para todos. Mi nombre es Julián Londoño y nos veremos hasta una próxima publicación. Que Dios les bendiga. Chao, chao.